Rusia, un conflicto que venimos siguiendo de la mano de Leti Martínez ya hace semanas, es el conflicto que tiene a Ucrania como teatro de operaciones, pero que tiene enfrentándose a Rusia y a algunas potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza. Y ahora a esto se le acaba de agregar hace instantes una noticia bastante perturbadora en lo que tiene que ver con estos desafíos mutuos que se hacen Occidente y Rusia, porque ahora Vladimir Putin, el premier ruso, acaba de reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk. Seguramente los pronuncié mal, pero ahora me van a corregir, pero me debo haber aproximado bastante, que son regiones rebeldes de Ucrania, son regiones prorrusas. Ahí se viene dando un conflicto en esa región ya hace varios años de separatistas, y lo que está diciendo Putin ahora es: yo reconozco que esos separatistas son independientes, en un claro desafío a la autoridad ucraniana y también a Occidente. Pero bueno, para escuchar a hablar de este tema con propiedad está con nosotros, por un lado, nuestra querida Leti Martínez. ¿Qué haces, Leti? Buenas tardes. Y además también un periodista especializado en Europa Oriental y Balcanes, autor de los libros Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, Ucrania, Crónicas desde el frente. Es Ignacio Utin, ¿se pronuncia el apellido? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Utin. Utin, ahí está, perfecto. Como quien, sí, como el mandatario, casi como el mandatario, pero sin la P. Es Utin. Ignacio, a ver, arranquemos ahora quiero que profundicemos un poco en la historia de esto, ¿no? Justamente, pero arranquemos, y te sumo a vos también, Leti, con qué significa esta noticia para ustedes. ¿Qué analizan de lo que acaba de hacer Putin? En principio, lo que acaba de hacer Putin, que es reconocer la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, es una sorpresa. Nadie esperaba esto, porque significa una escalada muy importante del conflicto. Significa, en principio, dejar de lado los acuerdos de Minsk, que fueron 2 acuerdos que se firmaron, el primero en septiembre de 2014, el segundo en febrero de 2015, con la idea de terminar una guerra que hoy por hoy lleva casi 8 años en Ucrania. Y reconocer esta independencia es tirar por la borda lo que se hizo en los últimos 7 años. Es cierto que Ucrania nunca cumplió con esos acuerdos, que entre otras cosas implicaban que estas 2 regiones separatistas volvieran a la órbita de Ucrania, pero con autonomía, bajo un sistema federal que Ucrania no tiene. Digamos que estas 2 provincias, estas 2 regiones, volvieran a la órbita de Ucrania como una provincia argentina, con su propia constitución, con sus propias leyes, con sus propios gobernadores y, por ejemplo, muy importante, con su propia capacidad de elegir un idioma oficial. Ok, ¿y actualmente cómo es la situación en esas regiones? ¿Están gobernadas por quién? Están gobernadas por, llamémosle, rebeldes, separatistas, terroristas, según el Estado ucraniano. Los líderes hoy por hoy se llaman Denis Pushilin en la República Popular de Donetsk y Leonid Pasechnik en la República Popular de Lugansk. ¿Quiénes son? Y la verdad es que no son muy relevantes. No tiene demasiado sentido indagar en ellos. Claro. Pero no son los primeros. De hecho, al anterior líder de Donetsk lo asesinaron en 2019, si mal no recuerdo, en agosto de 2019 le metieron una bomba en un café que casualmente se llamaba Café Separatista. Mirá. Pero el control, digo, de esas 2 regiones la tienen los rebeldes, es decir, no sé, el monopolio de la violencia lo ejercen los rebeldes allí. Sí, absolutamente. Según el Estado ucraniano, no. Los rebeldes no son más que proxies que responden a Rusia, con lo cual el control de facto estaría en manos de Moscú. Pero digamos que sin meternos en la lógica del Estado ucraniano, sí, está controlada por estos grupos rebeldes. ¿Y este conflicto cuándo arranca? Este conflicto arranca en abril de 2014, cuando distintos grupos armados empiezan a avanzar desde la ciudad de Donetsk y empiezan a tomar distintas ciudades de toda la región del Donbass, que es la región oriental de Ucrania. Es una región muy particular porque es una región donde se habla predominantemente ruso, donde buena parte de la población es étnicamente rusa, y además un factor que suele dejarse de lado y me parece muy importante es que es una región particularmente industrializada, en un país que es predominantemente agrícola, por lo cual cuando a Ucrania le hablan de la posibilidad de incorporarse a la Unión Europea, de meterse en el mercado europeo, obviamente estas son las regiones que más sufren, porque la industria ucraniana no puede competir de ninguna forma con la industria alemana, con la industria italiana. Una pregunta, ¿por qué empiezan a conquistar en el 2014? ¿Bajo qué premisa? ¿Qué estaban buscando cuando empiezan a conquistar territorios?
Bueno, lo que había pasado es que el presidente de por entonces en Ucrania, Viktor Yanukovych, había decidido darle la espalda, no firmar un acuerdo político comercial con la Unión Europea, que entre otras cosas implicaba un tratado de libre comercio. Como Ucrania ya tenía un tratado muy similar con Rusia y Rusia era su principal socio comercial, el presidente decidió no firmar ese acuerdo. Pero mucha gente lo interpretó como acercarse de facto a los valores que significa Rusia, o que supuestamente significa la Rusia de Putin, valores que tienen que ver con autoritarismo, con falta de libertad de prensa, libertad de expresión y demás. Y dejar de lado los valores que supuestamente representa la Unión Europea, valores más democráticos. Hubo protestas muy importantes, hubo una represión muy importante, hubo más de 100 muertos y eventualmente el presidente cayó. No renunció, no hubo una renuncia formal, tampoco hubo un juicio político, por lo cual desde entonces una buena parte de la población ucraniana y el Estado ruso consideran que hubo un golpe de Estado. Como respuesta a este supuesto golpe de Estado, hubo levantamientos del lado oriental, de donde venía este presidente, de esta región más prorrusa, si se quiere, simplificando todo. Ah, ese presidente era de esa región, de la región separatista. Ahora separatista, digo. Ahora separatista, exactamente, de la región oriental de Ucrania, esta región más ligada cultural, política, comercialmente a Rusia, históricamente a Rusia, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo, justo antes de que se iniciara la guerra y en el marco de esta gran represión a todas las protestas, se formaron agrupaciones armadas que se denominaron autodefensas, porque según ellos solamente se estaban defendiendo del Estado, claro, de la represión estatal. El problema es que estas agrupaciones armadas, estos grupos de autodefensa, en muchos casos eran de extrema derecha, ultranacionalistas, cuando no abiertamente neonazis. Ah, o sea, es complejo, digamos. Es muy complejo. La integración de estos grupos, o por lo menos de los primigenios grupos. Absolutamente. De hecho, algunos de estos grupos, la mayoría, eventualmente se incorporaron al ejército regular ucraniano, o sea que hoy por hoy formarían parte del Estado ucraniano, pero hay algunos que no. O sea, en una guerra tan compleja, hay grupos paramilitares de extrema derecha, algunos de ellos abiertamente neonazis, como decía antes, que no responden a nadie, que tienen su propia financiación, que tienen sus propias armas, que no responden a nadie, pueden hacer lo que quieran. Y el control general de la situación en esa zona la tienen los separatistas rusos, que a su vez también pueden controlar a estos extremistas más vinculados con la ultraderecha y con el nazismo. Bueno, hasta ahora lo han hecho, hasta ahora lo han controlado, sin lugar a dudas, con mucho apoyo de Rusia. Claro, sin ese apoyo de Rusia, Ignacio, a eso iba, ¿no? Que es la acusación constante del gobierno de Zelensky, bueno, y antes también, de financiamiento por parte de Rusia. ¿Y qué rol juega también Crimea ahí, digo, en todo lo que contabas del 2014? Es muy interesante Crimea, porque en general se lo compara con la situación en Donbass y tiene algunos puntos en común. A ver, Crimea fue anexada o recuperada, como dicen los rusos, en 2014. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el medio de esta gran tensión de todas estas protestas, Rusia vio que sus intereses estaban en riesgo. Perdón, ¿Crimea para ese entonces era un estado independiente? Crimea en ese momento era parte de Ucrania. Era parte de Ucrania. Antes había sido parte de Rusia. En 1964, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, se lo cedió a la Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania. Claro, pasa que en esa época Ucrania era parte de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, entonces no cambiaba mucho. Claro, no había mucha diferencia. Y cuentan las malas lenguas, cuenta el mito, que Khrushchev lo decidió en una noche de mucho alcohol. Sí, porque le gustaba mucho el entretenimiento, como a muchos integrantes del Soviet ruso, ¿no? Digo. Así es, sí, así es. Y los intereses de Rusia estaban en juego en ese momento. En principio, todo lo que tiene que ver con el comercio, porque Rusia era el principal socio comercial de Ucrania, lo que tiene que ver con los derechos de la población étnicamente rusa, más aún considerando estos avances de grupos ultranacionalistas, y por último, y quizás lo más importante, la base naval de Sebastopol. La base naval de Sebastopol es una de las bases navales más importantes de Rusia, está justamente en la península de Crimea, y hasta 2014 Rusia, digamos que le alquilaba este territorio a Ucrania. Pero con todo esto que estaba pasando, con todas estas manifestaciones y todos estos cambios, Rusia creyó que no se le iban a alquilar más, que estaba en riesgo. Y es una base naval muy importante.
Se juntó todo eso y Rusia terminó recuperando, en términos rusos, muy encomillado esa recuperando, Claro. la península de Crimea. Claro. Perdón, sobre el tema de yendo para atrás, ¿no? Post-revolución comunista, todos, tanto Ucrania como Crimea, como todos estos estados formaban parte de la Unión Soviética, digamos. Claro, Y así es. Crimea tuvo un par de años de independencia, ¿cómo fue? No, ¿De dónde nace esta Formaba parte de idea? Ucrania, ¿no? Entendí yo Formaba que parte sí. de Perdón, Ucrania. Ucrania tuvo un par de años de independencia. Ucrania tuvo apenas 2 años de independencia inmediatamente después de la Revolución Rusa y antes de que fuera anexada, si se quiere, a la Unión Soviética, entre 1918 y 1920, que es el único periodo de independencia moderna de Ucrania antes de la disolución de la Unión Soviética. Ujú. Estamos hablando con Ignacio Utin, que es periodista especializado en Europa Oriental y Balcanes, a partir de esta noticia de hace instantes que genera bastante revuelo internacional. De hecho, es portada en estos momentos de absolutamente todos los medios del mundo. New York Times, Washington Post, la BBC, bueno, acá en los medios argentinos también, que es este reconocimiento por parte de Vladimir Putin de la independencia de estas dos regiones, ¿no? De, ¿cómo se dicen? Donetsk, Donetsk y Lugansk. Y Lugansk, ahí lo pronuncias muy bien. Y entonces son estas regiones rebeldes prorrusas. ¿Qué piensa la gente en términos generales de estas regiones? ¿Quieren ser rusos? ¿Quieren ser ucranianos? ¿Qué piensan? Bueno, fue una pregunta que yo hice muchas veces cuando estuve en la zona. Y en general hay de todo. Hay gente que quiere que esto sea parte de Rusia, hay gente que quiere que sea independiente. Muchas veces me dijeron, yo no soy ruso, yo no soy ucraniano, yo soy del Donbass, que tiene su propia identidad. Pero en términos generales no encontré a mucha gente que quisiera volver a ser parte de Ucrania. Mirá. Aún como planteaban los acuerdos de Minsk, con una autonomía, más allá de que eso nunca se cumplió y nunca se va a cumplir aparentemente. Sí, sí. Y ellos en general se sienten, bueno, se sienten de esa región, ¿no? Como bien vos decías, la reafirmación de esa región, pero ¿se sienten más rusos que ucranianos? Sí, en general sí. 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 Ahora, esto es mirando un poco para atrás, porque lo cierto es que la guerra empezó en 2014 y apenas 2 años antes, en 2012, fue la Eurocopa. Y una de las sedes de la Eurocopa fue la ciudad de Donetsk. Y de hecho, la selección nacional de Ucrania jugó 2 partidos en Donetsk a estadio lleno, con todas banderas ucranianas y todo el mundo cantando el himno. Mirá. Entonces yo te puedo decir, sí, ahora ahí no hay muchos que se sienten ucranianos, pero ¿qué pasó en 2 años? Suena Claro. muy raro. Claro, sí, es extraño. ¿Cuál es la amenaza que ve Rusia por parte de la OTAN? ¿Por qué Rusia está tan preocupada por esta región y está tan preocupada por Ucrania en particular? Yo creo que no es Ucrania en particular. Ucrania es una excusa porque es el tema del momento. Pero podría ser también Georgia, podría ser también Moldavia, por poner solo 2 ejemplos. El problema de estos países es que quedaron en el medio y de alguna forma son las fronteras, son un territorio en disputa, son los países que separan geográficamente a Rusia de la OTAN, que de alguna forma protegen a Rusia de lo que Rusia considera amenazas. Pero yo creo que la respuesta rusa no es descabellada, no es irracional, porque es el mismo tipo de respuesta que tuvo Estados Unidos cuando se planteó la posibilidad de que, por ejemplo, Rusia instalara bases militares en Venezuela, que se habló hace algunas semanas. O en Cuba en su momento, hace O en muchos Cuba en años, su con Bahía de los momento. Cochinos, ¿no? Absolutamente, con la crisis de los misiles en los 60. Creo que el planteo ruso tiene cierto sentido. Y más aún, considerando que todo lo que vemos hoy en materia de seguridad y defensa en Europa, muy promovido por la OTAN, es algo que se planteó en los 90. Y en los 90 Rusia era nada, no tenía absolutamente nada que ver con la Rusia de hoy. Era una Rusia que venía de la disolución soviética, que tenía un presidente muy débil como Boris Yeltsin, que no podía plantear nada, no podía reclamar nada, tenía que aceptar y firmar lo que le dieran. Pero la Rusia de hoy, la Rusia de Putin, es muy distinta a esa Rusia de los 90, y esta Rusia de Putin sí se da el lujo de demandar, de reclamar, de que le presten atención a sus demandas, porque antes no podía hacerlo y ahora sí. ¿Y qué pasa con las potencias occidentales, particularmente los Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en la región? ¿Por qué se mete de manera tan decidida y también tensa la cuerda? Porque si no, es como que a veces me parece hay una mirada muy antirrusa de mostrarlo siempre a Putin como que es el único que tensa la cuerda, y me parece que
en la antesala de un posible conflicto bélico, por lo general no hay un solo lado, ¿no? No, sin dudas, y concuerdo con vos en que Estados Unidos promueve una lógica muy antirrusa, que en principio sirve para ganar mercados. A ver, Rusia es el principal exportador de gas a la Unión Europea y Estados Unidos hace muchos años que intenta venderle gas a la Unión Europea. El problema es que el gas estadounidense es licuado, tiene que cruzar por vía marítima, es mucho más caro y tiene que ganar el mercado de otra forma. Y por otro lado, el mostrar a Rusia como una amenaza constante, no solo para Ucrania, sino para todo el continente europeo, refuerza la idea de que los países que quedan en el medio, como Ucrania, por ejemplo, pero también Moldavia, también Georgia, son dependientes, dependen de la OTAN, necesitan formar parte de la OTAN porque no tienen alternativa. Porque la alternativa a eso es que Rusia los invada. Claro. Que Rusia, esta amenaza inminente a todo el continente, los invada. Claro. ¿Leti? Sí, ¿qué crees que va a pasar? Es la pregunta del millón ahora con esta novedad del reconocimiento. Digo, ¿le da un poco la excusa a esto que viene sosteniendo en definitiva la OTAN y Estados Unidos de que va a invadir, y veníamos la semana contando y no pasaba nada o no modificaba mucho la situación? ¿Crees que ahora realmente estamos en un punto de quiebra en el que se puede llegar a empezar a hablar de una guerra a otra escala, digamos, ¿no? Que era algo que por ahí no se sostenía hasta el momento, no se creía que pueda llegar a pasar eso? Te soy sincero, es una excelente pregunta, porque la verdad es que no tengo mucha idea de qué es lo que puede pasar a partir de ahora. Porque sorprendió totalmente. Sí, absolutamente. Yo tengo contactos Porque lo van a tomar como un desafío, ¿no? Digo, Estados Unidos y la OTAN lo va a tomar como un desafío esto de que Rusia... pregunto, digo, más que hacer una afirmación, ¿lo va a tomar como un desafío esto? Es un desafío, pero creo que lo más importante es que ya no tenemos una hoja de ruta, ya no tenemos los acuerdos de Minsk, Claro. que desaparecieron con esto, y no sabemos cómo puede seguir. De todas formas, digamos que de facto mucho no cambia, porque estas regiones ya no eran controladas por Ucrania, ya eran de alguna forma controladas por Rusia. Digamos que de facto no cambia demasiado. La única diferencia es que ahora sí Rusia podría enviar soldados, enviar armamento, enviar vehículos a esta región, amparándose en que estos países ahora reconocidos como independientes, que los gobiernos de esta les región le reclaman. están pidiendo ayuda. Claro. Entonces, Exactamente. responde esa ayuda. Pregunta, digamos, una cosa es que ellos manden armamento y los apoyen, digamos, económicamente. Otra cosa es que invadan, digamos, que manden a su propio ejército. ¿Qué es lo que definiría, digamos, el paso de uno a otro? Bueno, si reconocen la independencia de estos dos territorios y reconocen a los gobiernos de estos dos territorios y los gobiernos piden la intervención, No sería invasión. no sería invasión. Claro. Exactamente. Pero Occidente lo va a considerar una Claro. invasión a Ucrania. Claro, ¿y qué respuesta puede llegar a dar Occidente en ese sentido también? Bueno, en principio las sanciones, las tan anunciadas sanciones, vamos a ver cómo repercute eso. Pero si, por ejemplo, las sanciones afectan a la exportación de gas ruso a la Unión Europea, Alemania se queda muerto. Claro. ¿Cómo funciona? El principal la industria proveedor alemana? de gas para Europa es Rusia. Sí. Ujú. Y hay países que prácticamente todo su abastecimiento de gas proviene de Rusia. Absolutamente. Y recordemos que Europa está en invierno. Ujú. No, y otra pregunta, porque hablamos mucho del rol de Estados Unidos, pero ¿qué rol tienen todos estos países de la Unión Europea que también tienen un vínculo comercial con Rusia? ¿Qué opinión tienen de esto y cómo los afecta? Empezando por Alemania y Francia. Quedaron medios dibujados igual, ¿no? Con toda esta Sí. situación, porque fueron los únicos que intentaron al menos dialogaron, fueron a Ucrania, fueron a Rusia, y bueno, y ya incluso se terminó con los acuerdos de Minsk, de los cuales también eran parte, sobre todo la parte europea. Sí, yo creo que Alemania y Francia quedaron pedaleando en el aire. De hecho, Macron había anunciado ayer con bombos y platillos que se iban a reunir Claro. Biden y Putin, Sí. y eso obviamente va a quedar en la nada. Sí, es difícil que se haga ese encuentro ahora después de esta decisión, ¿no? Es muy difícil. Yo Todavía creo que no- de ninguna forma se va a hacer. Todavía no hubo respuesta, ¿no? Estaba fijándome del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero uno entiende que será bastante próxima, ¿no? Digo, en el transcurso de estas horas va a haber una respuesta oficial de cuál es la visión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de esta decisión de Putin, ¿no? Sí, en principio seguramente se van a empezar a aplicar sanciones comerciales. Eso va a ser lo primero que va a pasar. Pero quiero creer que a nadie se le va a ocurrir, por ejemplo, empezar una guerra abierta y atacar Moscú.
tirar bombas atómicas a Moscú. Claro. Quiero creer que eso no va a pasar. Pero Claro. ¿cuál sería la alternativa? ¿Seguir enviando armas y soldados a Ucrania y que Ahora, Ucrania ataque a Rusia? Leti y vos también, Ignacio, para ir cerrando, ¿ustedes tienen recuerdo de después de la disolución de la Unión Soviética, o incluso les diría también durante la Unión Soviética, si quieren vamos a poner el límite post Segunda Guerra Mundial, un momento de tanta tensión en Europa? Porque en definitiva esto es ahí donde se está desatando este conflicto. La posibilidad de un conflicto bélico de gran escala, porque acá participarían muchas potencias, ¿no? Uno recuerda, bueno, sí existió Yugoslavia, bueno, pero fue otra cosa, ¿no? Fue dentro de su territorio, fue terrible, fue dramático, se cometió un genocidio. Pero no había tantos actores involucrados. Esa es la duda que tengo. ¿Ustedes recuerdan algún episodio de tanta tensión como se está dando estos días y hoy particularmente después de la Segunda Guerra Mundial? No, yo no. Lo que pensaba, y esto lo tiro a modo medio de reflexión, que si mirábamos unos años atrás Estados Unidos y Trump con la guerra económica, sobre todo con China, se imaginaba que la administración de Biden iba a seguir un poco en esa lógica de tener como principal enemigo, entre comillas, a China. Y lo que pienso ahora con toda esta situación y más sanciones a Rusia, lo que va a generar es un mayor acercamiento de Rusia a China, ¿no? Como una unificación de quienes considera a Estados Unidos sus mayores enemigos o sí. ¿Cómo imaginás esa situación de lo que puede llegar a venir en ese sentido también? Porque ya pienso en Taiwán y un montón de otros posibles conflictos que se pueden llegar a dar también, pensándolo en este marco, ¿no? Bueno, ese es un problema muy grande, porque si realmente Occidente impone tantas sanciones sobre Rusia, Rusia se va a dar vuelta y va a pasar a comerciar con China. Pero ¿a quién en Occidente le conviene esa relación? Claro, que lo va a fortalecer, Claro. Digamos, ese vínculo. Sin lugar a dudas. Pero yo digo que no entiendo esto. ¿Qué es? Yo entiendo que Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos en esto, ¿hasta dónde puede llegar? Porque vos decías, bueno, Estados Unidos quiere conquistar mercados que por ahí ahora en este momento está dominando Rusia, pero al nivel de poder intervenir en un conflicto a nivel bélico. Es la pregunta clave, y supongo que eso lo vamos a ver en las próximas horas. Yo quiero creer que no. Quiero creer que Estados Unidos no se va a involucrar abiertamente como lo hizo, por ejemplo, en Irak. Porque, bueno, Rusia no es Irak. Pero eso lo estamos adivinando. Quiero creer que eso no va a pasar porque sería catastrófico. Pero veremos en las próximas horas qué es lo que decide Biden. Bueno, atención, entonces mundial con respecto a lo que está pasando en esa región, valía la pena dedicarle un tiempo y además recurrir a un especialista como es Ignacio, que como se habrán dado cuenta sabe y mucho de este tema, de esta región. Leti por supuesto que también sabe, pero hay cuestiones que están muy especializadas, ¿no? Sí, por favor. Muy especializadas. Y un acá especialista Ignacio Butin, que es periodista especializado en Europa Oriental y Balcanes, autor de los libros Ucrania Donbass, una renovada guerra fría, Ucrania, crónicas desde el frente. Bueno, nos ha desasnado algunas cuestiones y hemos entendido y tenemos más herramientas para pensar un poco este conflicto que tiene en vilo a la comunidad mundial. Ignacio, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y Leti, te quedas con nosotros, ¿no? Sí, me quedo. Menos mal. Mejor país del mundo.